Alistair Crooke está aquí con nosotros. Bienvenido, muchas gracias. Siempre es un placer acompañaros. Hay mucho de qué hablar hoy, Alistair, porque han ocurrido muchas cosas en Asia Occidental. Pero empiezo por lo más reciente. La entrevista de Donald Trump en Fox News hace apenas una hora. Dijo que si Omán, el gobierno de Omán, se interpone, los bombardearemos. Los bombardearemos. Dijo algo desagradable sobre Omán, pero no quiero mencionarlo. Pero dijo que vamos a destruir Omán. Y otra cosa que dijo, que Irán debe izar la bandera blanca de rendición. Están muriendo. Esa es la percepción. Anoche nos enteramos por Marjorie Taylor Greene. Ella publicó que están hablando de usar bombas nucleares. Esa es la situación en la que estamos. Me preguntaba, ¿cuál es tu valoración? ¿Qué está pasando en Washington? Porque en gran parte están controlando toda la escalada, y Irán está observando lo que ocurre en Washington para responder en consecuencia. ¿Qué está pasando en Washington desde tu punto de vista? Creo que están perdiendo la cabeza. Creo que están perdiendo la cabeza. Me refiero en todo tipo de aspectos. Con eso quiero decir que se están volviendo desesperados y, por tanto, cada vez más delirantes. Porque no se trata solo de Irán, también es la situación económica y el mercado de bonos. Y realmente va empeorando cada vez más. El mercado de bonos está, ya sabes, la bolsa puede subir, pero en el mercado de bonos las tasas de interés suben cada vez más. Y eso es malo porque podría colapsar la gran apuesta por la inteligencia artificial en la que Trump está apostando todo. La gran expansión de la inteligencia artificial con billones invertidos. ¿Y qué pasa cuando el dinero se detiene? Cuando se seca la liquidez. No todo viene de los bancos. Mucho proviene de crédito privado, capital privado, el sistema bancario en la sombra. Así que mucho viene de esos ámbitos. Y recuerdo que el responsable del Banco de Pagos Internacionales decía, no hace mucho, lo oí decir, y que acababa de jubilarse de esa institución internacional. Dijo, mira, dijo, en este momento los bancos están más o menos regulados. Se refería sobre todo a los bancos estadounidenses. Dijo que, al entrar en el ámbito del capital privado y el crédito privado, eso ahora constituye la mitad de la estructura crediticia en Estados Unidos. El 50% de todo el crédito no proviene de los bancos, sino que se concede mediante apalancamiento y derivados y todo ese tipo de instrumentos, ya sea desde fondos de cobertura o desde esos bancos en la sombra. Y luego añadió, no tenemos ni idea de lo que sucede ahí, no tenemos idea de lo que está ocurriendo allí. Y dio a entender que pensaba que sucedían bastantes cosas nada buenas allí. Así que, pensado en esos términos, sabemos que la mayoría de estas personas están comprando fondos cotizados en bolsa, apalancados, 3 veces sobre productos de inteligencia artificial. Entonces ya están apalancados estructuralmente 3 veces. Apalancados 3 veces. Así que, por supuesto, si sube un poco, ganas 3 veces. La ganancia es 3 veces mayor. Si sube un 3%, obtienes un 9% o algo así. ¿Vale? Pero, claro, si baja y hay un colapso, entonces no pierdes un 3%, pierdes un 9%. Ese es el apalancamiento efectivo. Pero la gente que compra estos fondos cotizados apalancados 3 veces, en realidad se está apalancando aún más para comprar ese fondo. Así que si hay un problema de liquidez o un problema de crédito, las consecuencias pueden ser bastante graves.
Lo decimos así por simplificar, pero sería realmente malo. Y el mercado de bonos, todo está ligado a Japón y al desplome del yen, porque eso es crucial, y también otros mercados, que quiero decir, están prácticamente en bancarrota en muchos aspectos. Pero el yen es crucial. Posee, creo, alrededor de 1,4 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. El yen está perdiendo valor. Intentaron apuntalarlo. Y lo hicieron. Besant empezó a vender. No vendió dólares. Un poco descarado, vendió euros para comprar yenes en lugar de vender dólares. No creo que el Banco Central Europeo estuviera muy contento, pero porque no les informaron ni les avisaron. En fin, están intentando sostenerlo. Pero otra vez, según tengo entendido, su valor está volviendo a caer. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque ahora mismo las tasas de interés a largo plazo suben en Japón, algo que no pasaba desde hace más de 20 años, que estaban estancadas en cero. O sea, va a afectar. Y lo que vemos es, las tasas de interés a largo plazo están subiendo en todas partes, en muchos países. Así que, creo que están desesperados, y su desesperación se centra principalmente en salvar el proyecto de inteligencia artificial sobre el que Donald Trump apuesta todo, el futuro de la economía estadounidense. Y el proyecto de inteligencia artificial no tiene sentido. No soy un financiero de Wall Street, ni un tecnócrata de ese tipo, pero simplemente la cantidad de dinero que están invirtiendo en esos centros de datos y en todos esos productos no da retorno. No hay beneficio, no hay rentabilidad, apenas algo insignificante, como un 3%, y aún así, están metiendo, ya sabes, 500.000 millones aquí. Además, hasta los mercados empiezan a sospechar, porque, ya sabes, Amazon presta a Microsoft, que presta a Anthropic, o lo que sea, y todos lo registran como ingresos o beneficios, cuando, en realidad, es el mismo dinero circulando en círculo. Me recuerda a la burbuja de las .com de hace años. Así que creo que están muy desesperados por todo esto, y esa es su prioridad principal. Pero eso los está poniendo, ya sabes, muy nerviosos, inquietos, tensos, erráticos. No había visto lo que dijiste que Donald Trump había mencionado, pero sí sabemos que tuvieron una reunión, creo que fue el sábado, ¿no? Convocaron a todos a Camp David y tuvieron una reunión allí. Y luego, Marjorie Taylor Greene salió con un tuit diciendo, no, esto no es especulación, es real, lo sé. Eso significa que nos dirigimos a un ataque nuclear contra Irán. No lo creo, realmente no lo creo, porque no es la primera vez que se ha planteado. Según entiendo por personas con conocimiento directo de esto. Y los militares dijeron, de ninguna manera, esto es un crimen de guerra que va contra las normas militares y no podemos permitir que se cometan crímenes de guerra. En última instancia, claro, según tengo entendido, pero habría que preguntarle a algún experto estadounidense. El presidente puede anular al jefe del Estado Mayor, pero sería un suceso importante. ¿Y el gabinete estaría de acuerdo con eso? Son grandes interrogantes. Entonces, ¿qué va a pasar en Irán? Simplemente no creo que Estados Unidos tenga ahora la capacidad para emprender una gran guerra contra Irán. No creo que tenga combustible suficiente, aparte de los misiles interceptores. Porque no olvides que ese destilado medio que falta en las refinerías
Puede destilarse en diésel o en queroseno, pero no en ambos al mismo tiempo. Es una cosa u otra. Y en este momento, creo que están optando por diésel porque hay una gran escasez de diésel. ¿Hay suficiente queroseno? Bueno, como ves, las líneas de suministro en Estados Unidos no son buenas. Vimos que, en los portaaviones, las líneas de suministro para algo de carne y verduras para 5,000 tripulantes, terrible, es criminal. No puedes tener 500 hombres y alimentarlos con un poco de, ya sabes, unas zanahorias picadas y un chorrito de lo que fuera, spam o algo así, ya sabes, porque habría una revuelta en algún momento. En fin, las líneas de suministro, ya sabes, no quiero ponerme a predecir demasiado, ni a ser demasiado rotundo. No sabemos si Trump tiene las facultades mentales deterioradas. Nunca se sabe qué puede surgir de esto. Es una situación muy peligrosa. No sabemos por qué ha ido a la guerra contra Irán. Solo iba a decir, si me permiten, una cosa. En nuestro Substack de esta semana hablamos del informe de Shmuel Meir, que ya habíamos visto circulando en los círculos del ámbito militar, de defensa y de inteligencia en Israel. Casi fue Aisling quien lo vio y dijo, mira lo que está pasando. Es como si se estuvieran intercambiando mensajes y se hubiera instalado una especie de pensamiento de grupo. Porque eso no es habitual. Porque, como la mayoría de periodistas, mantienen sus asuntos muy separados y parecía que algo estaba ocurriendo. Y lo que decían era, Netanyahu mintió. Y mintió para provocar no tanto una acción inmediata preventiva, sino, si quieres, una guerra de prevención, al declarar que Irán estaba al borde de hacerse con un arma y usó un lenguaje emotivo, ya sabes, una espada en nuestra garganta. Habló de la hora 12, invocando el holocausto, y la realidad era que el ejército israelí no apoyaba esa visión en absoluto. Sin o es que mestumi en deri spoken case como sentirían. Yersi, huyese que escalilo salumalado. Ese es enis querelien un arponeen. Umi, sumis, easen un espado, un intom, o más aseniche. Ahora, el Mossad, cuyo director es nombrado por el primer ministro David Barnier, que luego fue despedido o dimitió, podría haberse sumado a eso. Pero la inteligencia militar y el grupo de investigación de inteligencia militar también dijeron, no tenemos absolutamente ninguna indicación de nada inminente por parte de Irán. Nada. No hay inteligencia que respalde esto. Y se lo escribieron al gabinete y dijeron, y esto ha salido en investigaciones posteriores de estos periodistas que hablaron con gente de la comunidad de inteligencia y seguridad en Israel, que no había evidencia de que hubo algo de charla en Internet, pero no significaba nada. No había señales físicas de preparación para avanzar hacia eso. Y dijeron, básicamente, que coincidían con la evaluación estadounidense. No había un programa para avanzar hacia un arma. No había un programa de armas en curso y Irán no se disponía a hacerlo. Así que compartieron, básicamente, la misma línea que sostenían los estadounidenses. Y eso fue lo que escribieron al gabinete. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe realmente. Uno de los periodistas prominentes dice, ya sabes, que el proceso de toma de decisiones de Netanyahu se ha convertido en una caja negra. Así que
Nadie sabe exactamente cómo se toman las decisiones en Israel. Y parece bastante claro que él promovió la idea de una amenaza inminente por parte de Irán usando un lenguaje emotivismo, diciendo, ya sabes, holocausto, hora 12, daga en nuestra garganta. Y su propia inteligencia militar decía, nada, eso no es cierto. Y lo que pasó, no lo sabemos, pero investigaciones posteriores de estos grupos de periodistas que tienen muy buenos contactos y que hablan con oficiales de inteligencia en Israel y otros, dicen que, a la hora de la verdad, no hubo discusión. No hubo discusión sobre, ya sabes, que esto era para la última ronda, la segunda ronda de la guerra. No hubo discusión sobre la probabilidad de que colapsara Irán. De hecho, la evaluación proporcionada por la inteligencia militar era de muy baja probabilidad de poder lograr que Irán implosionara por medios militares. Y dijeron, pero nadie se atrevió a decir, mira, todo esto, ya sabes, Netanyahu ha fantaseado con esto respecto a Irán. Esto es la parte principal de su libro. Un tercio está dedicado a, ya sabes, cómo él es el Mesías de Israel y que así va a ser. Y, ya sabes, él es quien va a salvar a Israel del colapso inminente y peor aún, de la muerte total e inminente, diciendo, en efecto, que en una semana ninguno de nosotros estará aquí. Quiero decir, ese es el tipo de lenguaje. Así que nadie se levantó a decir. Mi punto en ese artículo era, ¿cuánto sabían los funcionarios estadounidenses antes de aquella reunión, si recuerdan la reunión en la sala de situación? Tienen contactos y vínculos con la inteligencia militar israelí, supongo que así fue. Sería muy extraño que no lo fueran. Sería una gran interrogante si no supieran que la inteligencia militar decía, no vemos señales, no hay evidencia, y estimamos que las probabilidades de éxito de un ataque, de darse, serían muy bajas. ¿Lo sabían? ¿Se lo dijeron a Trump? Tenemos reportes bastante extensos al respecto en el New York Times. Probablemente lo hayan leído. En la reunión en la sala de situación, Netanyahu presionó mucho, diciendo que la operación sería de 4 días y que sería sencilla. Y el equipo de Trump sabía que dentro del estamento oficial israelí había una visión contraria, ¿o no? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿qué hicieron al respecto? ¿Dijeron algo? Porque esto tiene ecos del escándalo de Irak. Recuerden a Colin Powell mostrando, ya saben, supuestas pruebas, hablando de armas de destrucción masiva inminentes. Teníamos que actuar, destruir Irak. Bueno, en cierto modo Netanyahu no agitó un frasco, pero decía, es inminente, viene, tenemos que actuar. En ese caso, Estados Unidos habría ido a la guerra con pretensiones falsas. Estados Unidos fue a la guerra bajo el falso pretexto de que había armas de destrucción masiva. No había armas de ese tipo en Irak. Y sabemos que después fue la inteligencia falsa la que los llevó allí. Y otra vez, en el caso de Irak, hubo gente que les dijo a los responsables que no había inteligencia que respaldara la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Lo sé. Y luego el jefe de inteligencia volvía de reuniones con Bush y decía, bueno,
Sabemos que la decisión ya se tomó de todas formas. Así que ahora tenemos que acomodar la inteligencia a la decisión. Esto me parece casi una repetición de la situación de Irak. Es muy serio y también muy grave en cuanto a quién es responsable de esto. Creo que hay dos conclusiones que se pueden extraer de esto. Creo que la primera es que hay una ira real en Israel porque sienten que Netanyahu llevó al país a la guerra y fue un fracaso estratégico total y un fracaso de inteligencia. Y no estoy seguro, creo que esto podría ser su fin. Finalmente, no ahora. Hay elecciones en octubre y demás, pero hay mucho malestar. Hay que tenerlo en cuenta. Llevar a Israel a la guerra siempre se considera un asunto existencial que no se hace a menos que tengas absolutamente, como dicen los estadounidenses, las pruebas. Y si no las tenían, creo que, aunque no lo veremos porque todas esas discusiones pasan por debajo del radar en Israel, no siempre oirás ni verás en la prensa occidental o en la prensa en inglés que algunas de estas discusiones ocurran, pero creo que tendrá efecto en Israel y también creo que tendrá efecto en Estados Unidos. Y una de las razones por las que dije no lo sé es que creo que algo de esto debe estar calando, incluso en Washington, la sensación de que quizá nos han metido en una guerra sin justificación. Así que no creo que, aun si Trump lo sugiriera, los funcionarios no reaccionarían. Los funcionarios se echarían atrás porque todos los implicados comparten la responsabilidad. Sí, se puede decir que es el presidente quien aprieta el botón, pero en realidad son también los funcionarios que lo asesoran o que no lo asesoraron los que tienen responsabilidad. No sé si esto ocurrirá o no, pero como digo, todo es realmente una especie de están en pánico por la situación económica, por la situación política en Estados Unidos, por Japón, no es el mismo caos, pero están bastante ansiosos por lo que ocurre. En Ucrania, los rusos están atacando con dureza, destrozando la infraestructura, han destruido Odessa y los puertos del Mar Negro de forma bastante completa. Y ahora hay una escalada porque los europeos suministran misiles a Ucrania para alcanzar incluso, quiero decir, más allá del interior de Rusia, hasta la base de Samara, que es su estación espacial. Al parecer, dispararon un misil. No sabemos cuánto daño causó, si acaso alguno, si fue solo una gran bola de fuego, porque sabemos que los ucranianos han estado poniendo queroseno en sus ojivas para lograr el efecto de llamas y humo, y todo eso no causa mucho daño, pero es buena imagen pública desde la perspectiva ucraniana, así que todo esto se combina y, creo, sigue siendo un momento peligroso. ¿Y? Sí, el memorando de entendimiento de anoche, esos 60 días del memorando, en los que se dijo que debían hablar para avanzar y hacer algo con los términos mencionados en el memorando. No hicieron nada, y hace unos instantes supimos por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Dijo que no existe tal cosa como un cese al fuego de 60 días. Se suponía que sí.
un periodo de cese de hostilidades de 60 días en el que Estados Unidos e Irán intentarían llegar a un acuerdo, pero no lo consiguieron. Y otro punto que menciona es que eso no implicaba necesariamente un plazo de duración para el memorando de entendimiento, es decir, esos 60 días no significan nada. ¿Y lo van a prorrogar? Nadie lo sabe. Y por otro lado, hubo un informe de Reuters que menciona que Irán ha emitido un ultimátum a Estados Unidos para que vuelva a la diplomacia seria o retire el bloqueo naval. Es algo serio que ocurra con el bloqueo o se enfrentarán a una expansión de la guerra. La fecha límite, que según dicen es de como máximo unas semanas, ha sido comunicada a Estados Unidos a través de Pakistán y Qatar. Y esto es lo que está pasando, Alistair. ¿Crees que todavía hay alguna posibilidad de que las dos partes se pongan de acuerdo sobre la base del memorando de entendimiento o sientes que de algún modo ya no va a funcionar? Una sino sin simu. Primero que nada, creo que lo que dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores que citaste es absolutamente correcto. Como sabes, he tenido que participar en varias negociaciones llamadas de cese al fuego. Normalmente, de hecho, no son ceses reales. Hay compromisos implícitos en ese sentido. El documento del memorando de entendimiento es básicamente un marco de desescalada por el cual, primero, se reducirán las tensiones y se suprimirán zonas concretas de conflicto para ver si era posible la política, si podía surgir algún proceso político, lo cual es bastante distinto. La gente piensa en un cese al fuego como algo con términos y condiciones. El memorando era básicamente solo un marco para desescalar la violencia y ver si podía haber algún proceso político. Los estadounidenses lo tomaron en serio, al pie de la letra. Yo soy de los que, quiero decir, no lo sé. No lo creo. Creo que realmente no creen en ese tipo de acuerdos o compromisos con otros estados. Quiero decir, ni siquiera los aplican para sí mismos. Ya sabes, siempre se eximen de tratados y acuerdos. Y creo que esto fue, ya sabes, que en cuanto no conviene a Estados Unidos, incumplirán los términos de cualquier acuerdo. Irán lo entiende muy bien después de la experiencia del Plan de Acción Integral Conjunto. Así que creo que probablemente el acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto que firmó Trump fue en realidad un engaño. Nunca tuvo la intención seria de... ¿Te refieres al memorando de entendimiento? El memorando. Creo que fue un engaño. Creo que él no lo pensaba en serio. Y creo que fue solo un ardid, porque lo que quería era presionar a Irán a través de los estados del Golfo y de todos los demás para crear expectativas. Y eso fue todo. No creo que después él, a su antojo, hubiera decidido si quería negociar con Irán sobre asuntos nucleares o no. No creo que haya mucho interés en Washington por negociaciones sobre cuestiones nucleares, porque es poco probable que se llegue a un acuerdo, y menos aún en los términos que ellos exigen. Y creo que sería una locura que Irán regresara a esas estructuras de inspección, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a las sanciones. Y, ya sabes, ha sido un asedio muy cruel durante todo este periodo para el pueblo iraní, y no creo que lo hagan. Puede haber algunos en Irán que favorezcan retomar negociaciones de tipo similar
al plan de acción integral conjunto, pero creo que es un sector pequeño y no creo que el sentimiento popular vaya claramente en la dirección contraria. Por eso, no creo que haya posibilidad y creo que ese es el tipo de juicio que está recibiendo Trump. Así que no lo creo. No creo que lo fuera. No creo que el memorando de entendimiento le resultara vinculante a Trump, solo un recurso, la forma de llevar a Vance allí y decirles, abrid las hormonas. Eso es todo. Lo que creo que vamos a ver ahora es lo contrario, que Irán ha entrado en una fase completamente distinta del conflicto, en la que, tras haber ganado hasta ahora la guerra militar, van a presionar a Trump en lugar de permitir que Trump presione a Irán. Y de hecho, la mayor parte de los esfuerzos de Trump para presionar a Irán, por ejemplo, a través de los estados del Golfo, o presionando al Hashad en Irak o desde Líbano, han resultado contraproducentes y han aumentado la presión sobre Estados Unidos en vez de reducirla. Mira, incluso los estados del Golfo están diciendo, ahora, quizá tengamos que tratar con Irán en el futuro. Así que no ha funcionado. ¿Qué puede hacer entonces? Quiero decir, o puede simplemente retirarse, pero eso dejaría la economía en un estado muy precario. Así que está atrapado. Ahora bien, mucha gente habla de, ya sabes, llamarlo una trampa de escalada. Pape es uno de ellos, el profesor Pape. Tras haber participado en este tipo de negociaciones, creo que eso es demasiado simplista. Sí, es una trampa. Y, ya sabes, Besant podría intentar imponer más sanciones a Irán, pero eso no va a sacar a Trump del apuro en que se encuentra, porque ese apuro es multidimensional y además se ha vuelto mucho más difícil de resolver. Cuando había un memorando de entendimiento, era básicamente un proceso mucho más bilateral. Pero ahora está lejos de ser así. Quiero decir, Arabia Saudita está en guerra con Yemen. Arabia Saudita y Estados Unidos están atacando a las fuerzas de resistencia iraquíes. Irán está atacando a los kurdos en la zona de Erbil. Ucrania empezó a atacar a un barco iraní en el Mar Caspio. La región entera se está calentando, pero todos están interconectados y, por así decirlo, cada uno tiene su propia agenda. Así que en lugar de tener que resolver una sola cosa, Irán y Estados Unidos, ahora hay toda una matriz de asuntos que se abren por toda la región. Y, bueno, creo que Estados Unidos no tiene la capacidad diplomática para resolver todo esto. Y luego está Israel. Israel está escalando visiblemente en Cisjordania y en Gaza, pero sobre todo en Cisjordania, con las fuerzas de defensa de Israel o la policía entrando a atacar los campos de refugiados en Cisjordania, no los de Gaza. Y vemos indicios de que la derecha busca provocar otra Nakba, ya sea un ataque a Al-Aqsa o iniciar, por así decirlo, una intifada, alguna provocación que acabe permitiéndoles, como desean, expulsar y lograr que los palestinos sean asesinados, expulsados de sus aldeas y ciudades y forzados a huir al extranjero. Quiero decir, es una situación terrible. Te puedes imaginar que eso prendería fuego a toda la región. Va a ser grave. Sé que gran parte de la región, especialmente los estados sunitas del Golfo, están en un estado
algo comatoso en este momento. Sin embargo, aún así, prendería fuego a la región. Así que todo esto entra en la ecuación. ¿Qué pasa si hay un ataque a Irán? ¿Qué ocurre si Netanyahu decide explotar la situación en Cisjordania? ¿En qué situación dejaría eso a Trump entonces? Esa es la pregunta. No tengo la respuesta, pero puedes ver, ¿sabes? Todos los problemas que están surgiendo allí, así que no sé qué va a hacer. Pero Irán ha cambiado y está cambiando. Y eso ha sido muy importante. Quiero decir, cuando escuchas y miras lo que está pasando con los jóvenes de Irán, ya les he dicho en programas anteriores lo que está pasando, pero creo que lo verdaderamente importante es que los jóvenes iraníes parecen estar cambiando su manera de mirar el mundo que les rodea. Ya no están atrapados en el pensamiento mecanicista occidental de ver las cosas como A o no A, sino que vuelven a antiguas formas de pensar que han existido en Irán desde hace tiempo, como Ibn Arabiya e Ibn Sina. La idea de ver con ambos ojos, de pensar de forma holística, de poder pensar todo a la vez y, lo más importante, el retorno de la imagen y el símbolo al pensamiento de los jóvenes iraníes. Ya sabes, la idea antigua que vino originalmente de Surawadi y que después fue ampliada, en cierto sentido, por Ben Siner y Mullah Sacher, sobre el hecho de que se puede pensar a través de la imagen. No era algo exclusivo de Irán. Existía antes del mundo islámico y también estuvo presente en Europa, que lo había recibido de distintas fuentes, de Egipto y otros lugares. Pero, en cuanto a la imagen, la cuestión es que no solo miras el objeto, cuando lo observas, miras más allá, detrás, alrededor. ¿Por qué hay un claro en el bosque con este objeto aquí? Y así se abre un espacio distinto, más amplio. Y si empiezas a cambiar, porque la forma en que espacializas el mundo que te rodea depende de tu estado mental, de la conciencia que tengas. Si empiezas a cambiar tu conciencia, entonces lo que ves es distinto. Y lo que aprendes, si empiezas a pensar a la antigua manera iraní, comienzas a ver lo que está detrás. Y empiezas a ver el mundo de otra manera. Y creo que eso está ocurriendo en Irán, volviendo a formas de pensamiento más antiguas. Y eso está produciendo, pues, ahora una gran energía y gente activa, personas que se están movilizando, y esto es un gran cambio en la forma en que adoptan su postura ante el mundo que les rodea. Ahora ven a Estados Unidos tal como es. Hace un año, muchos de ellos no habrían visto a Estados Unidos tal como es. Pero ahora, con un cambio en su conciencia, una apertura, una mayor conciencia, ven con más claridad la situación geopolítica que probablemente antes no percibían tanto, y ven, como digo, que pueden empezar a pensar todo junto, al mismo tiempo, y comprender el patrón, al modo de pensar occidental. Es datos, luego concepto. Concepto y conclusión, como una especie de tendedero. Y darse cuenta de que puedes verlo todo en su conjunto,
todo a la vez. Así que creo que algunas de esas ideas están cambiando y aportando la resiliencia y la fuerza que tienen los jóvenes y su disposición para ver la continuidad y una comprensión que, creo, siempre estuvo ahí. Quiero decir, hay muchos comentaristas que no están de acuerdo conmigo y dicen, oh no, Irán quizás se está sobreextendiendo. No estoy de acuerdo. Creo que Irán siempre ha entendido que la disputa con Israel, la disputa con Estados Unidos, nunca se va a resolver con discusiones y conversaciones. Solo se resolverá finalmente en alguna forma de campo de batalla, de una u otra manera. Así que creo que la gente está preparada para eso ahora. Y creo que el liderazgo está ahí para ello. Ha habido cambios en los mandos militares en otros lugares. Así que me parece muy interesante. Y está comenzando una nueva fase. Y van a presionar a Donald Trump. Y Donald Trump no es alguien acostumbrado a estar bajo esa clase de presión. Probablemente intentará responder de alguna manera. Hará algo. Pero Irán tiene cosas que puede hacer. Notablemente, han dejado en paz los barcos del bloqueo, pero los 60 días ya han terminado. Los atacarán. Creo que Irán jugará bien esto, en mi opinión, porque son cautelosos. Siempre piensan esto con cuidado. Quiero decir, sí, me refiero, sabes, hundes un portaaviones o algo así. Es decir, sabes, esto sería Pearl Harbor y todo el mundo se volvería loco. No tienes que hundirlo. Puedes simplemente lanzar un misil que atraviese su cubierta. Y entonces, ya sabes, los aviones no pueden usarlo. Entonces, ¿para qué sirve? Es solo un montón de acero flotando en el mar. Quiero decir, creo que, ya sabes, tendrán algunos planes. Y si Israel se suma, pienso que, como te dije, lo considero improbable, porque claramente hay dudas. Quiero decir, ahora pienso que hay aún más dudas sobre cuál sería la estrategia de Israel. ¿Qué lograrían? Nada. Quiero decir, no han logrado destruir las capacidades misilísticas. De hecho, están aumentando, no disminuyendo. ¿Cuál sería entonces el objetivo? Así que eso es lo que pienso sobre la siguiente fase. No sé si eso tiene sentido para ti. Para mí tiene perfecto sentido, tanto lo de Irán como lo de la región. ¿Qué opinas del nuevo acuerdo? ¿Pacto de defensa o de seguridad? O quizá pacto militar. No sé cómo lo llamen. Entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía. ¿A quién va dirigido? ¿Es necesario que este pacto de defensa tenga un objetivo? Se trata de una mentalidad defensiva. No ir a la guerra ni emprender nuevas acciones contra ningún país, ni Irán, ni Israel, ni... Es un elemento disuasorio de su parte. Es algo nuevo en la región. Creo que eso no existía antes de que empezara esta guerra. Es una nueva dinámica regional. No sé, ¿cómo lo ves? Verás, creo que en parte se debe a que muchos estados, sobre todo los estados suníes, se sienten disminuidos y su identidad está en cuestión, y especialmente estados como Arabia Saudita, que están en un verdadero aprieto porque los ingresos petroleros han caído, creo que un 74%. No lo garantizo, porque no soy un... Tienes que preguntarle a los expertos, pero creo que más o menos es así. Y, ya sabes, necesitaban que el petróleo estuviera a $100 para que el gobierno
pudiera sostenerse. ¿Qué haces entonces? Bueno, el señor Besant no te permitirá vender bonos del tesoro. ¿Cómo vas a cubrir ese déficit? Y eso es una gran crisis. Creo que Arabia Saudita siente que los Estados Unidos los ha dejado en la estacada y al mismo tiempo quiere otras manos a las que aferrarse. Quiero decir, Rusia y China están lejos y no actúan con facilidad, así que se han agarrado a Pakistán. Pero esto coloca a Pakistán en un gran aprieto, porque por supuesto cuando asesinaron al líder supremo, los chiitas pakistaníes se levantaron y quemaron el consulado hasta los cimientos. Fueron disturbios severos y violentos. Y no lo han olvidado. Y el liderazgo pakistaní, el mariscal en jefe, prácticamente no tiene apoyo en Pakistán, muy poco respaldo. Imran Khan contaba con apoyo y fue quien lo colocó, organizando las circunstancias en las que no logró ganar una moción de confianza y ahora están bastante desesperados por dinero. Así que creo que todo esto está en cierto modo dirigido hacia Washington. Quieren mostrarle a Washington que fueron mediadores y que siguen siéndolo. El eslabón vital en la esfera de Oriente Medio. Hay que considerar a Pakistán como un actor clave. No creo que los Estados Unidos los vea como actores clave. Y creo que Arabia Saudita, como dije, probablemente solo atacó al-Hashad porque no querían atacar a los yemeníes, que probablemente eran los más responsables de la destrucción de al menos una de las instalaciones de Aramco. Es decir, ambos lados del oleoducto hacia Yambu, por el este y por el oeste, han sido atacados. Así que creo que los saudíes realmente no quieren ir a la guerra con Yemen. Aunque ahora están en guerra con Yemen, la guerra se ha vuelto mucho más intensa. Los yemeníes, los hutíes, han estado atacando a las fuerzas aliadas a Arabia Saudita en el sur con bastante crueldad y las han hecho huir. Así que Bilsou, Leitestaur Kaustasis, Dostaust, Phil, Mili, Mies. Entonces, ¿qué significa que Turquía no se vaya a involucrar en una guerra contra... No se va a involucrar en una guerra contra los hutíes? ¿Por qué lo haría? No lo hará. Yo no lo creo. Creo que es algo performativo, no de verdad. Ya sabes, hablamos de la energía nuclear en Pakistán, pero pienso que es más una puesta en escena. Nenos Fatima, Nese ontra esineyan, Nese ontra sinicial, esenisenectoston, eseyenoninunciales, enenesevares, nasiyeneyeminino. Lo significativo, en mi opinión, en Irán, es que la nueva dirigencia, el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, fue comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica durante toda la guerra entre Irán e Irak. Su doctrina y su visión son distintas a las anteriores. Ha sido asesor del líder supremo en este periodo reciente, así que ha estado íntimamente involucrado en estos asuntos. Creo que hubo cambios muy importantes en el Consejo de Seguridad. Y, ya sabes, la postura más dura que salió del Consejo de Seguridad
El documento que emitieron tenía un lenguaje más contundente y añadió algo nuevo porque en las conversaciones del memorando de entendimiento se hablaba de Líbano y de aliados. En ese documento, en el del Consejo de Seguridad, se mencionaban Líbano y Palestina. Palestina fue mencionada específicamente por primera vez, lo cual creo que es un elemento importante en el contexto de lo que te dije antes, que podríamos ver que ocurra algo, ya sabes, en Cisjordania. Gaza e Irán podrían verse involucrados. Así que todo esto es complicado. Así que creo que sí. Irán ha conformado una dirigencia que entiende que no se puede dejar todo como está. El memorando de entendimiento probablemente no tuvo consecuencias, así que tienen que presionar a Trump. Y lo harán no yendo directamente a la guerra, sino mediante operaciones militares cuidadosas y estructuradas contra objetivos en el Golfo o en otros lugares. Mosteis mileirelis, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alistair, por estar con nosotros hoy. Un placer, Con gusto. como siempre. Con gusto. Antes de terminar, por favor vayan a Substack, al foro Conflicts en Substack. Sigan a Alistair y pueden suscribirse a su Substack. Van a aprender mucho porque él está publicando artículos junto con Ashley y ella también escribe en su Substack. Creo que ambos administran la cuenta de Substack y es increíble. Vayan allí y sigan a Alistair y a Ashley en su Substack. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.